Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo desde el Colegio Fray Luis de León, estamos aquí en su programa Educación y Conciencia y bueno, pues hoy tenemos nuevamente a una invitada que ya pues está viniendo más seguido al foro, que nos ayuda con su experiencia. Ella es la psicóloga Liliana Vázquez Roa y que pues nos ha hecho favor de estar en otras ocasiones en el programa. Bienvenida, Lili. Gracias por la invitación. No, pues gracias a ti. Y bueno, pues vamos a tratar un tema de las enfermedades crónicas en las familias, que esto pues también desgasta mucho pues tanto a los padres como a los alumnos, ¿no? Y cuando se tiene una enfermedad crónica, ya sea que tengamos un enfermo en casa o que incluso se padezca una enfermedad en el chico, ¿no? Entonces, este tema creo que es importante porque tenemos muchas familias ahora con enfermos crónicos y que pues el estrés o no el estrés o la genética o lo que comemos o como vivimos nos está generando toda esta situación y bueno, al hablar de crónico pues es hablar de siempre, ¿no? Así como que ya lo vamos a tener siempre. Entonces, pues quisiera que tú nos compartieras con tu experiencia, bueno, pues esta parte de cómo tratar, cómo vivir con este tipo de situaciones, ¿no? Sí, y esa sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo aprendemos a vivir con un familiar en casa que tiene una situación de salud que va a ser de manera crónica, ¿no? Y ahí es cómo lo acompañamos, cómo somos solidarios, cómo preguntamos qué necesitas, qué esperas, cómo quieres. La misma persona sí debe decir cómo quiere, cómo tiene que cambiar pues, su situación de vida, es cómo quiere que le acompañe su familia. Uh-huh. Es muy importante, pues sí se pasa por una etapa de duelo, de conocer pues cuál es la enfermedad, negarla, ponernos tristes o ponernos enojados, o de repente por este vaivén de emociones tan intenso, pues da un gran cansancio y dan ganas de, la persona tiene ganas de estar dormida y dicen es que está deprimido y no, en realidad está descansando por esa intensidad emocional que vivió, que es más fuerte que si fuera un cansancio físico. Okay. Entonces necesitan dormir, necesitan descansar. De repente hay aceptación, pero puede regresar otra vez la emoción del enojo o de la negación. En ese sentido, de que es un duelo, no nada más afecta al enfermo, ¿no? También a todo el entorno familiar en ese sentido, ¿no? Sí, a Porque toda si la es familia. La mamá, por ejemplo, la que padece la enfermedad crónica, pues los hijos también tienen un duelo en el sentido de perder pues a lo mejor ciertas funciones que hacía su mamá ya no las va a hacer ahora, dependiendo de la enfermedad, y también viven ese duelo, ¿o no? ¿O es diferente? Sí, y también a veces hay que atender más a los miembros de la familia que al mismo paciente. A veces, el paciente tiene la oportunidad pues de estar en los espacios de salud con el médico, con el trabajador social, con el psicólogo, etcétera, y la familia no tiene atención. Uh-huh. En el caso de los niños, en el caso de los jóvenes, se piensa a lo mejor como que no entienden o no le quieren explicar qué pasa. Y es importante, claro que se dan cuenta que hay algo, es importante explicarles cuál es la nueva situación de vida que va a tener la familia. Sin embargo, aunque haya una situación de enfermedad, la familia no deja de vivir los valores que tiene como familia. Claro. Y sigue teniendo esa oportunidad de vivir como familia, de estar unidos, de experimentar ese amor incondicional. El valor específico que cada familia tiene, eso se sigue dando. Sí son unas condiciones diferentes y hay que aprender ante estas nuevas condiciones cómo nos vamos a adaptar todos los miembros de la familia de la mejor manera. Es importante porque generalmente nosotros como que queremos hacer algo con toda la mejor intención, ¿no? Esto es lo mejor, ¿no? Y entonces esto es lo que vas a comer, esto es lo que vas a, no te vas a mover, no te vas a levantar, yo te voy a traer, o sea, con la mejor intención, pero muchas veces eso hace sentir peor al enfermo, ¿no?
Sí, y más lo vamos, inútil a lo mejor, o sea... Lo hace sentir discapacitado, Ajá. ¿no? Que es algo... Hay enfermedades que son discapacitantes, pero a veces con nuestra intención de ayudar lo hacemos más discapacitante aún. Entonces, como que tenemos que mirarnos todos los miembros de la familia y decir, bueno, la persona enferma, ¿qué situación está viviendo y cómo necesita el apoyo? Pero también los que no están enfermos, ¿qué están viviendo? ¿Qué apoyo necesitan? ¿Qué miedos tienen? Y no perder de vista que como familia tienen valores, tienen un sueño, tienen esta identidad, que el tiempo que todos tengamos que vivirla, que no sabemos, no sabemos qué tantos años va a ser, eso nadie lo sabe, pero tenemos que generarnos las mejores condiciones de vida posibles. Habrá momentos tristes, habrá momentos a lo mejor de más trabajo, de tristeza, pero creo que lo que no cambia en una familia es el amor que se tienen entre todos. Y entonces ahí, por ejemplo, en el caso de una familia que tiene, bueno, un enfermo crónico, cambia la dinámica. ¿Cómo los alumnos, porque mira, pueden pasar dos cosas que nosotros hemos visto en el colegio, ¿no? Una, o al cambiar esa dinámica viene un bajón en las calificaciones porque no se quiere trabajar, por esa tristeza que hay, porque hay un miedo, sobre todo de los niños, y sobre todo cuando no se les habla claro, ¿no? Cuando no se les dice, mira, tu mamá o tu papá o tu abuelito o tu hermano están enfermos de tal, y esto es lo que puede pasar, o esto va a vivir así, o no sabemos cuánto tiempo, o lo que sea. Si no se les habla claro, los niños siempre se imaginan lo peor, como todos, ¿no? Y entonces hay un miedo muy grande a imaginarte que se va a morir, ¿no? Yo recuerdo muchísimo una niña que estaba en cuarto de primaria, en donde su mamá se enferma y acababa en su salón había habido un deceso de un papá. Y entonces ella, bueno, tenía un miedo espantoso y entonces empezaba con dolor de estómago, con dolor de cabeza, y entonces se le decía, señora, al señor papá, que era el que venía, está la niña enferma, la llevaban al médico y no tenía nada, entonces decía, no, es que es en el colegio. Y finalmente la psicóloga logró pues, sacarle esta información a la niña, ¿no? De por qué se sentía así, qué pasaba en el colegio que le generaba tanta ansiedad, porque era mucha situación de ansiedad. Y ella dijo, no, es que mi mamá se va a morir y yo aquí. Claro. ¿No? Entonces decía, ¿tu mamá no se va a morir? Sí, como se murió el papá de fulanita, ¿no? Entonces, no. Y entonces ya hablaron con el papá y entonces se habló. El papá no había querido decirle nada porque pues estaba en cuarto de primaria, pues no se iba a dar cuenta, ¿no? Y claro que se dan cuenta y entonces generan este tipo de situaciones. O sea, puede pasar eso o puede pasar que también de ahí se agarren los muchachos, sobre todo ya más grandes en secundaria, ¿no? Y entonces, no, pues es que no estudié porque tuve que cuidar a mi hermano, porque está enfermo, y como que ya tomarlo de pretexto muchas veces, ¿no? Porque también nos ha pasado, que de ahí, ya sobre todo cuando son más ya inconscientes en ese sentido, como que no, en secundaria sobre todo, puede pasar esto, ¿no? De que, bueno, pues lo tomo de pretexto, ¿no? Y entonces, no, pues me tocó y por eso no hice la tarea, porque me tocó cuidarlo, ¿no? Entonces tuve que estar ahí todo el tiempo. Pueden pasar estas dos situaciones. ¿Cómo las podemos manejar para que esto no suceda? O sea, ¿qué puede hacer el padre de familia, la madre, con los hijos para que estas situaciones no les afecten, como tú dices, ¿no? Va a modificar, sí, pero que no llegue a afectar tanto en las emociones de los niños al grado de que su rendimiento escolar pues baje, ya sea porque me confío demasiado y lo pongo de pretexto o porque me estresa demasiado porque no sé todo lo que pueda pasar y me estoy imaginando lo peor, ¿no? Sí, yo creo que una parte importante es esta que tú dices, que ellos deben saber qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, cuando queremos ocultar de, ay, no le digas para que no se espante, pues lo que estamos generando es que se espante más porque no tiene los elementos o los parámetros para saber esto está pasando y qué es lo que, pues como el desenlace que puede tener o los riesgos que puede tener, ¿no? Depende de la enfermedad crónica, ¿no? Hay muchas enfermedades crónicas con las que aprendemos a vivir con ellas y pues pareciera que no estamos, debatiéndonos, que no estamos Por ejemplo, la diabetes, ¿no? Si te cuidas, un diabético puede vivir normalmente. Sí, y entonces un factor es qué prácticas de autocuidado vamos a tener como personas enfermas o qué prácticas de cuidado vamos a tener
siendo cada miembro de la familia. O sea, sí debemos tener muy claro cómo vamos en este reacomodamiento de la vida. Todas las personas debemos tener prácticas de autocuidado. Un cuidado hacia el familiar enfermo, pero otro cuidado hacia nosotros mismos. También. Entonces necesitamos buscarnos espacios de contención. Si se puede la terapia, si se puede, bueno, este grupo que abrimos de autoapoyo para los familiares o para las personas enfermas, pero necesitamos también con quién desahogarnos de este estrés, de esta tristeza, poder apoyarnos y ser acompañados de una manera amorosa para transitar de la mejor manera esta situación que se vive. Yo creo que eso que tú dices, yo lo veo fundamental, ¿no? Ese acompañamiento que deben de recibir, porque no sabemos cómo, ni siquiera los adultos, cómo manejar esas situaciones de repente, ¿no? O sea, el papá o la mamá que de repente pues nos pasa la situación que tenga que pasar y cambia la dinámica, entonces a veces ni el mismo padre de familia sabe cómo manejar esto y entonces recae en los hijos, ¿sí? Sí. Entonces es que tú te tienes que bañar y tú tienes que hacer la tarea, yo no tengo que estar detrás de ti porque ya bastante tenemos con el enfermo o con la enferma o con lo que sea. Y entonces también recae en esa parte, ¿no? Entonces yo creo que ahorita que regresemos del corte, que nos platiques un poquito también sobre esta parte de acompañamiento, cómo se les puede dar acompañamiento. Hablas de esos grupos de apoyo que es donde donde están todos en la misma situación y qué les funciona y qué no, para poder salir adelante de esto, pues de la mejor manera posible, ¿no? Siempre poniendo, como tú bien dices, pues el amor que se le tiene a la familia como en primer plano, ¿no? Y ya lo demás se podrá sobrellevar de la mejor manera a que si no se pone eso, ¿no? Entonces ahorita que regresemos del corte, pues nos platiques de ese acompañamiento. Entonces regresamos en un momento más aquí a su programa Educación y Conciencia. Regresamos aquí a su programa Educación y Conciencia. Estamos con Liliana Vázquez Roy. Estamos hablando precisamente de las enfermedades crónicas que muchas veces en las familias pues llegan y bueno, cómo manejarlas. Y hablábamos que en este segmento pues nos ibas a platicar pues cómo dar ese acompañamiento, porque creo que sí es necesario, ¿no? El tener un grupo de apoyo donde yo pueda ir y platicar y desahogarme, ¿no? A lo mejor no con mi familia ni con mis hijos, sino pues desahogar con otra persona, fíjate, estoy pasando por esta situación y darte cuenta que a lo mejor no eres el único, ¿no? Así es. Mira, la familia sí es un apoyo importante, pero es común que todos se recarguen en un miembro de la familia y él sea el que esté apoyando a todos en la situación de salud. Apoya al enfermo y apoya a los demás a que transiten en la aceptación de esta situación. Entonces, quisiera poner un ejemplo. Hace poco una persona le diagnosticaron a su esposa una enfermedad crónica, ¿no? Y él decía, estaba así como, ¿qué voy a hacer? Y entonces decía, bueno, mi hija que ya tiene 11 años, que está más grandecita, entonces te toca hacer lo que cubría tu mamá, ¿no? Entonces, cómo se usa la lavadora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una niña que está digiriendo la nueva situación de vida que tienen pues porque la mamá tiene que estar yendo al médico, tiene que ausentarse, no puede hacer lo mismo que hacía antes. Y el grupo de apoyo ayuda porque él está viendo solo en la familia cómo lo van a solucionar. En un grupo de apoyo le dicen, oye, lo que hacía la mamá, también lo puedes hacer tú. Claro. ¿No? No es responsabilidad de una niña, o sea, por ser mujer, entonces va a tener que cubrir lo que hacía la mamá. O sea, los adultos sí tienen que seguir respondiendo con sus responsabilidades de adultos y los niños con sus responsabilidades de niños. Quizá, bueno, nos toca a todos participar más para cubrir las actividades que si es papá, que papá hacía o que mamá hacía, y sí tenemos que dar un plus, pero no se trata que ningún miembro de la familia sustituya lo que el familiar realizaba. Un grupo de apoyo te ayuda a abrir tu horizonte y lo que tú considerabas que tenía que ser así, arreglado de esta manera, con el grupo de apoyo y conocer otras experiencias, te das cuenta que lo puedes, como dices, tienes otras opciones
tienes más ideas de cómo organizarte mejor y sobre todo que te puedes desahogar, porque no lo estás viviendo, no eres único, no estás solo para vivir esto, te puedes desahogar y nuevamente insisto, desde este acompañamiento amoroso puedes tener esas posibilidades de transitar de la mejor manera esta nueva condición de salud que hay con algún familiar o contigo mismo, contigo misma, ¿no? Y eso ayudaría mucho más a, pues como tú dices, ¿no? A lo mejor a darte cuenta que, pues a lo mejor estás abusando de un miembro de la familia por que no le corresponde, como dices tú, una niña de 11 años, pues a lo mejor no le toca, y entonces cómo se puede sentir, ¿no? Que de repente, pues ya tengo que hacer tareas que pues ni sé, ni sé si me tocan o cómo me tocan, y esto viene, pues todo esto repercute siempre, siempre, siempre repercute en el colegio, ¿no? Muchas veces es pues el rendimiento académico que baja y en otras ocasiones es el enojo y entonces vienen las cuestiones de conducta, ¿no? La rebeldía. La rebeldía, el enojo, contesto o la tristeza todo el tiempo y el relegado por allá porque siente que su mundo se le vino abajo, ¿no? O sea, todo lo que tenía como soporte, pues de repente se le derrumba, porque el padre o la madre también se derrumban, ¿no? Entonces también en el momento pues somos dos y de repente ya nada más soy yo y con el problema y los hijos y ahora qué voy a hacer. Entonces sí se viene un poco abajo esa parte, pero también recae mucho en los alumnos, ¿no? Entonces a veces nosotros en esas situaciones, los colegios, pues no sabemos cómo apoyar, ¿no? A veces hablamos con los papás, el papá que esté, y le decimos, ¿no? Pero no es lo mismo porque pues ellos nos van a decir, pues es lo que está ahorita y pues yo no puedo hacer nada, no tengo tiempo de venir. Es más, se dejan de venir a la escuela porque ya no hay tiempo para involucrarse en el colegio. Y entonces hay problemas de disciplina, hay problemas de bajo rendimiento y los papás ya no se acercan porque ya no hay tiempo de venir porque pues la que venía era la mamá o yo tenía tiempo pero pues ahora ya no puedo porque tengo que hacer otras cosas o venía el papá, etcétera. Entonces, esta parte del grupo de apoyo que tú mencionas puede servir precisamente para que nos demos cuenta de que a lo mejor estamos abusando pues de nuestros hijos, dándoles responsabilidades que no le toca, o a lo mejor que le estamos cargando, o me estoy cargando yo mucho de todo. Te estás sobre responsabilizando. Sí, y a los demás que siguen su vida normal, ¿no? O sea, por, como por que no no pasa querer nada. alterar a los Exacto. demás y cargas con todo. O también te puedes apoyar de otras personas, de más familiares, de vecinos, pero tratar de hacer tu vida como les gustaría vivirlo de la mejor manera. De la mejor manera. Va a haber un periodo de acomodo, por lo tanto es un periodo de crisis, pero va a pasar. O sea, es triste, no quisiéramos esto, ¿no? Sin embargo, hay que aceptarlo, hay que transitarlo y hay que vivirlo de la manera más amorosa posible. O sea, hay que enseñar también a los niños porque finalmente esto es un aprendizaje de la vida, ¿no? Yo siempre he dicho que cuando se presentan estas situaciones u otras económicas, porque esto sobrelleva a afectar la economía de la familia, ¿no? Muchas veces pues ya no empiezan a atrasarse en los pagos, porque pues ahora tengo que hacer gastos médicos, etcétera, ¿no? Entonces, afecta en todas las áreas de la familia, ¿no? Y entonces, este tipo de cuestiones muchas veces nosotros quisiéramos poder ayudar a la familia, pero a veces no podemos, ¿no? O sea, no estamos en las condiciones de ayudar. Sin embargo, un grupo de apoyo sí. Y estos grupos de apoyo, ¿dónde pudieran encontrar los papás que quisieran pues recargarse en alguien, ¿no? Decir, bueno, yo quisiera ver otras opciones, ¿qué más gente está como yo? Es como me imagino, ¿no? El de Alcohólicos Anónimos, o sea, no soy el único, vamos, hay más y me están apoyando o sea, como que se hace esa red de acompañamiento, Se hace una red de acompañamiento. Los hospitales públicos están abriendo estos grupos de apoyo para enfermedades específicas, ¿no? O para situaciones de salud específicas. Y con todo gusto yo les puedo orientar, si me buscan en Facebook como Liliana Vázquez Roa. Tenemos uno abierto en el Hospital H+ aquí en Querétaro, todos los martes de 10 a 12. Pueden llegar pacientes o pueden llegar familiares, ¿no? Y la verdad es que te abre el campo de visión. Lo único que no puedes perder en una situación de enfermedad es el amor
que te une como a tu familia, a tu pareja, ¿no? O sea, podrá haber mucho dolor, podrá haber la situación más difícil de salud que tú quieras, pero siempre es el amor el que puede mantener y superar cualquier situación, ¿no? Eso es muy importante. Y si no lo hay, pasa, y ya ha sucedido, ¿no? Que cuando no está en primer lugar eso, generalmente el hombre, ¿no? Termina por irse, porque Sí. no logra, o sea, no puede con esa situación y entonces prefiere mejor irse, ¿no? Entonces nos ha tocado vivir muchas situaciones así donde hay un hijo enfermo, ¿no? De repente un hijo que tiene una enfermedad crónica y entonces el papá termina por irse. Porque se sienten rebasados. Rebasados, sí. Y entonces es como salir corriendo, ¿no? Y quien se queda con todo ese cargo de el hijo enfermo y de la nueva situación y ahora hasta sola, pues es la mamá, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor este acompañamiento, bueno, pues te ayuda a darte cuenta que, bueno, también ahí tienes que tener no perder ese amor, ¿no? Como dices tú, no salir corriendo y decir, pues sí, todos quisiéramos salir corriendo de una situación así, ¿no? No la queremos. No la queremos, ¿no? Y puede ser un dolor muy grande, pero no hay una emoción tan grande o un sentimiento tan grande como el amor. O sea, lo que le quieras poner, sí. El dolor, lo que quieras poner, incluso hasta la misma muerte, o sea, el amor sigue siendo el sentimiento más grande, o sea, es lo que nos mantiene de pie, lo que nos mantiene siguiendo, ¿no? A veces nos podemos sentir rebasados por una situación así y por eso es tan importante el apoyo, ¿no? No hay que encerrarnos en nosotros mismos para no sentirnos rebasados por estas situaciones de vida. Las podemos enfrentar, las podemos atravesar, las podemos vivir de la mejor manera posible, insisto, desde este camino amoroso, y también el amor lo vives acompañado, claro, o acompañada, ¿no? Entonces, si de repente no es la pareja o no es la familia la que está en condiciones de apoyar porque están rebasados por la situación, pues hay que solicitar apoyo por fuera. Externo. Externo, exactamente. Y ahí es cuando viene, bueno, esta parte de que puede haber una red y este apoyo puede ser, supongo que hay diferentes, ¿no? Diferentes apoyos. ¿Es pagado, cuesta, tiene un costo, es accesible o hay lugares donde es gratuito? Porque pues tienes de todos tipos de familias, ¿no? Y nos estarán escuchando familias que a lo mejor no tengan recursos y que estén pasando por una situación así, o familias que sí los tengan y digan, bueno, yo quiero y no me importa lo que cueste, ¿no? Entonces, claro, hay costos, son accesibles. Siempre son costos accesibles, ¿no? El que damos en el Hospital H+, sí tiene un costo, es accesible, no cuesta lo que costaría una consulta, porque sabemos que los gastos médicos, más aparte el psicólogo, pues luego es una carga fuerte para la familia. Sí tiene un costo. En los hospitales públicos es de manera gratuita. Y si no tienes los recursos, no encuentras el espacio, o sea, ya algo que ayuda mucho también es asistir a Neuróticos Anónimos, porque claro que estamos viviendo una gran neurosis ante una situación de salud, pero lo importante es no quedarse con lo que estás viviendo, o sea, buscar desahogarlo, buscar que te escuchen, y eso te abre el panorama de vida a que puedes seguir adelante y encontrar otras formas de sacar adelante la situación de salud que se esté viviendo en tu familia. Claro, porque si no expresas todo esto, bueno, tú te puedes enfermar y entonces empeoras la situación, ¿no? Yo recuerdo un caso de una familia en donde la mamá tiene una enfermedad terminal y entonces el papá tiene una situación muy, muy fuerte, 2 hijas, mujeres, y entonces el papá tiene una situación muy fuerte de ¿y qué voy a hacer con ellas después, no? Entonces, cuando la mamá muere, o sea, la mamá si muere, las niñas, bueno, estaban una en secundaria, otra en prepa, y tenían unas crisis tremendas, ¿no? Y entonces le hablábamos al Señor y no venía, ya cuando hablamos con él, pues le había dado un infarto, no murió, pero le había dado un infarto fuerte, ¿no? Entonces, esto pues empeoró la situación porque claro, pues no nada más es la pérdida de la niña, de la mamá, estaban a punto de perder a su papá, ¿no? Entonces, creo que esto que tú mencionas es importante que se tome en cuenta y bueno, pues el tiempo
se nos ha terminado, Lili, como siempre. Sí, nos gana, pero el último punto también, las iglesias tienen su pastoral de la salud. También. ¿No? Es otro espacio también para acercar. Y que es gratuito también ahí. Es gratuito. Así es. Entonces, pues ahí tienen las opciones. Agradecerte mucho, Lili, que compartieras esta parte con nosotros, que lo vivimos mucho los colegios, las familias, y bueno, pues agradecerte mucho esta colaboración y esta presencia. Y bueno, pues nos vemos en una semana más aquí en su programa Educación y Conciencia. Hasta la próxima.